Bien, ya estamos de regreso. Les habíamos contado que ayer el ex ministro de Economía, José Ramón Valente, salió a expresar sus opiniones después de haber sido removido del gabinete del presidente Sebastián Piñera. Él era el ministro de Economía. Y la frase que ha generado la polémica es la siguiente. Él dice: siempre tuve mucho apoyo del presidente, tuve muchas más bilaterales que el resto de los ministros, porque le encantaba lo que estábamos haciendo. ¿Por qué me sacó? Esa respuesta no la tengo. Si hubiese tenido una militancia potente en algún partido político, habría sido más difícil mi salida. Si hubiese sucumbido a las presiones por ser más populista y salir a la calle a demonizar a los empresarios, quizás seguiría en el gabinete. Habría sido súper popular, pero no habría aportado a mejorar la calidad de vida de los chilenos. Bueno, a la mañana ya comentamos esto. ¿Qué dicen ustedes, Andrea Moleto, Gerson? No, me llama la atención. El ministro de Salud que salió también encontraba que lo estaba haciendo estupendo, ¿ah? O sea, parece que los ministros no se dan cuenta de nada, o no tienen temperatura, o de verdad pierden todo tipo de temperatura, porque él dice que efectivamente media hora antes él supuestamente estaba citado en este cambio de gabinete, pero jamás se enteró, que es como el último en enterarse, fue él. El ministro de Salud dijo exactamente lo mismo, que lo estaba haciendo estupendo. Me llama la atención nomás, Valente, que estando en un puesto además que está en un puesto bastante relevante en la fundación, ¿cómo se llama la fundación? No me acuerdo. Fundación Chile ahora. Fundación Chile. Presidente de la Fundación Chile. Exactamente, es presidente de la Fundación Chile. Además dice que se negó a quedarse en París un par de años porque le habían ofrecido la OCDE, etcétera, etcétera. Bueno, yo no lo encuentro ninguna novedad que diga que efectivamente no tener ser parte de un partido político te hace un hilo más débil dentro del gabinete. Ninguna novedad, es evidente así. O sea, todos los que no vienen de partidos políticos son fusibles mucho más rápidos de saltar, no me parece novedad. Claro, a uno le parece que efectivamente es medio fuerte, porque no solo dice una vez, sino que 3 o 4 veces que él en el fondo prácticamente existe como una suerte como de perilla matinal. No lo dice así, pero lo estoy diciendo yo en bruto, ¿no? Que seguramente uno, si habla como para la galería, si de alguna manera tiene cierto tono, le va a ir mejor en el gabinete, y que de alguna manera están todos aterrados con las encuestas. Eso sí, claro, uno lo sabe, pero que lo digan desde adentro a uno le llama la atención. Claro, fíjate que respecto a lo que tú dices, dice así: el vértigo que produce la caída en las encuestas a veces hace que sean los objetivos los que tengan que adaptarse a las comunicaciones y no al revés, y eso es malo. O sea, está diciendo que el gobierno está pendiente de la encuesta. Hay un reconocimiento ahí, que tampoco es novedad. Totalmente, claro. Todo el mundo sabe, sí, se dice, nunca se desmiente. Claro. Ahora, hay cuestiones generales que analizar y cosas bien particulares respecto del caso en caso específico de Valente, porque hay consideraciones generales que no pueden ser eludidas. Por ejemplo, que efectivamente en el cambio de gabinete no se tocó a ningún ministro que fuera militante, y eso es algo que dice Valente. O sea, los 3 que se removieron, se removieron, pero en el fondo todos tienen premio consuelo: la ministra de Energía, Cancillería y Economía. Ninguno milita, son independientes. O sea, hay algo de lectura que lo esboza ahí, que en el fondo el respaldo partidario o no tocar a los partidos, y vemos lo que provocó incluso esta movida en la UDI, es un factor. Lo otro, el término de declaraciones. Valente, digamos, dentro de su gestión tuvo varias declaraciones que fueron apuntadas ahí en titulares de diario que no necesariamente son de izquierda. O sea, en el fondo la ciudadanía está pendiente de qué es lo que hizo un ministro, y vemos el tema, por ejemplo, de este llamado de invertir afuera, cuando que el chileno tiene capacidad de invertir afuera. Otras cosas más personales: no leo novelas, que es prácticamente como perder el tiempo. La polémica sí generada por el error en la redacción del proyecto de las pymes, del pago a 30 días, cuando las pymes no podían demandar, en fin. O la billetera de los chilenos está más abultada porque había bajado el IPC. O que los chilenos entienden perfectamente de qué se trata cuando subían los precios. Entonces, una cosa son las frases que te cuestan hoy día, y lo otro es la cartera específica que él encabezaba, que en este minuto es mucho más sensible que en otros periodos. El tema económico hoy día es sin duda el talón de Aquiles del gobierno, y él con su frase, digamos, y también como fusible, se había expuesto a que lo sacaran del gabinete. Ahora, llama mucho la atención que una vez fuera del gabinete se sigan entregando este tipo de declaraciones que denotan primero un cierto rencor, que hay algo que me está perturbando todavía,
y lo otro con frases que no le hacen para nada bien al gobierno, porque una cosa es reconocer que efectivamente se vive en función de las encuestas o que son muy importantes para ver cómo cómo sopla el viento ciudadano, pero otras veces, otra cosa es decir, si hubiera sucumbido a las presiones de ser más populista, yo creo que eso es más serio. Sí, sobre todo porque en este caso no cuadra mucho el argumento, que sí habría cuadrado perfectamente cuando en el primer gobierno de Piñera, y esto lo recordábamos más temprano en el ADN Hoy, en el primer gobierno de Piñera fue sacado del mismo ministerio Juan Andrés Fontaine para ser reemplazado por Pablo Longueira. Juan Andrés Fontaine podría haber salido diciendo en esa oportunidad, mire, aquí se privilegió el populismo y poner a una figura política en vez de una técnica en el Ministerio de Economía, y esa fue la lectura que hubo, yo diría, sin dos opiniones en el ámbito económico, entre los distintos agentes, en fin, en el ámbito del análisis político, en ese minuto. Eso fue por ahí, por la mitad de la administración anterior. Pero ahora no ocurre, porque el que reemplazó a Valente no fue un populista, sino fue un Fontaine. Que más técnico y más bajo perfil incluso político que Fontaine, a quien se le criticó antes y después incluso por ser demasiado poco populista. O sea, claro, ese argumento vale solamente en relación al nombramiento, no a la gestión. Claro. Entonces hay un tema ahí que le quita peso a ese argumento, al menos en el cambio que hubo en el Ministerio de Economía. Coincido contigo, Mauricio, en que la cuadratura fue el factor Moreno fundamental. Claro, yo creo que ahí estuvo, porque además como no hubo cambio en el equipo político, del favoritismo de Moreno. Aquí hubo un cambio que se buscaba dar aquí una señal por aquí y por allá. Fontaine no cambia el perfil del Ministerio de Economía respecto de Valente, no es otro perfil, tienen las mismas concepciones económicas, macro y de políticas económicas, son de la misma vertiente del pensamiento, de manera que ahí no hay un giro. Pero es menos frasero, duele menos, digamos, a la ciudadanía, digamos, está más prudente, diríamos, en sus declaraciones. Y objetivamente no tiene cuenta por pagar en ese sentido, o sea, está invicto, está limpiecito. Valente tenía una cuenta que rendir todavía y una imagen que recuperar por esa frase que Mirna recordaba antes y las que tú recordabas, Gerson. Así que claro, yo creo que ahí la cuadratura del círculo que tiene que hacer un presidente cada vez que hace un cambio de gabinete, aquí obligó a sacar a Valente, que tal vez es absolutamente cierto en lo que él relata en la entrevista en el Mercurio, que hasta hacía pocos días el presidente lo había confirmado. Pero en el minuto en que tiene que hacer el cambio, y eso le pasó a Bachelet, le pasó a Lago, hay que hacer cambios, sacar a alguien, sacrificar a alguien, porque hay que hacer un enroque, porque hay que sacar a alguien de acá para ponerlo allá, y eso fue lo que pasó con Moreno. Moreno ya no tenía viento, ¿no es cierto?, en las velas para seguir navegando en desarrollo social, eso estaba funado. Ahora, parece que el único sorprendido es Valente, porque sonaba por todas partes. Ahora, lo que sí es que y aquí hay un factor de análisis un poquitito más profundo con respecto al tema de lo comunicacional. ¿Cuánto se denosta muchas veces ese factor cuando es un factor bien fundamental, clave en el caso de conformar un ministerio, digamos? Lo que Valente insiste en decir una y otra vez, que es un clásico de un tecnócrata, entre comillas, que ahí es donde yo creo que es la discusión más de fondo, es, aquí hay cosas que son fundamentales, pero me hacen decir o me empujaban a decir determinadas declaraciones. Entonces ahí uno vuelve a entrar en esa coyuntura y en esa discusión, ¿no? No hay muchos que desde lo privado han hecho un importante tránsito a lo público con éxito en términos de considerar esos factores. Creo que Moreno es un caso. No estoy hablando del desempeño, estoy hablando en términos del manejo comunicacional. Creo que Moreno, viniendo del ámbito de lo privado, efectivamente ha hecho un tránsito bastante amable y bastante correcto en términos de manejar ese factor, esa temperatura, ¿no? Sin polémica. ¿Ah? Sin polémica. Claro, o sea, exactamente, porque es un factor. Sin polémica anexa, además, innecesaria, muchas veces. Porque lo público y lo político se mueve desde ese lugar también, y la tecnocracia lo denosta siempre, una y otra vez, y ahí yo creo que él hace es como un claro ejemplo de dónde, digamos, desde dónde también siempre esa tensión que existe, ¿no?, en lo político cuando uno hace gobierno, que es interesante verla. Ahora, él la muestra sin velo y la muestra a lo bruto, y a mí en lo personal me gusta verlo. Claro, yo también creo ahí que más allá de aquello, estoy de acuerdo contigo que hay un tema de manejo comunicacional. Por ejemplo, uno ve que el propio Fontaine, Juan Andrés Fontaine, es un hombre que es bastante más ponderado, más cuidadoso, extremadamente, yo diría, meticuloso a la hora. ¿No lo ves así? Te veía como que ponías una cara como que no. No. Y yo creo que la experiencia también de Moreno, ¿no es cierto?, a la cabeza de la CPC, y lo digo porque Moreno
ha tenido un camino, ha hecho un camino personal Más político. claro. Pero sobre todo, fíjate que lo que yo creo que lo traicionaba y lo traicionó finalmente a Valente es su divorcio entre su mundo y el resto de los chilenos. Es como que, de verdad, Valente... ¿Mal de altura? Exactamente, o sea, yo creo que el mal de altura él lo tenía muy afectado, Sí. y yo creo que eso es real. Yo creo que a él le faltó mucha calle, y ¿sabéis qué? Yo creo que ya nunca Es más... como la curva No tuvo 32. calle, es como la curva como que se quedó en la curva 32. Yo creo que eso era lo que le pasaba, ¿te fijas? Entonces de ahí sus metidas de pata. ¿Te fijas o no? Porque más allá de que tú puedes pensar muchas cosas. Si tú puedes decir realmente la plata está mejor invertida afuera que dentro de tu país. Pero otra cosa es decirlo. Entonces, ¿por qué lo dices? Porque la pulsión natural de él es cómo hago mejor plata, y por supuesto como buen tecnócrata o técnico o experto en finanzas, él dirá, pero si pon tus instrumentos afuera, o sea, pon los instrumentos afuera que te va a rendir mucho más la plata. Pero no estáis pensando en que estáis en un rol político. Y eso es lo que lo terminó sacando del gabinete. Porque más allá que este no sea un ministerio, digamos, de los más lucidos, Claro. comillas, donde tú tengas más preponderancia o más protagonismo, él tuvo harto protagonismo. Y el protagonismo le cobró la cuenta, pues sí, eso es. Es tan simple como cuánta capacidad política y cuánta calle tienes para sintonizar con la gente. Más allá si vives en el kilómetro 32, perdón, No, la curva 32. Temas para conversar. Todas las mañanas en ADN hacemos La Pauta B. Bueno, hoy día se retoman las clases en el Instituto Nacional y el ambiente estaba bastante tenso, diría yo. El alcalde decidió instalar unas cámaras afuera. Entonces la reacción primaria de los jóvenes fue, primero, antes de poner las cámaras, arreglen los problemas que tenemos adentro del colegio, que son, digamos, las demandas de cambio de infraestructura, que ha sido lo que ha, entre otras cosas, motivado las movilizaciones. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se aplacan los ánimos o no? Vamos a ver. Ahora hay parte del profesorado que está en paro en el Instituto Nacional, ese otro factor. Lo confirmamos el viernes. Evidentemente, en la relación ahí alumno Lo cierro. El día domingo dice que puede hacer otra cosa, que es lo que se hizo en el Liceo Amunátegui, que es el trasladar, o sea, en el fondo como que trasladar a los jóvenes a otros liceos o a otros colegios. ¿Qué es lo que estaba buscando? Y ahí me hago la pregunta, el alcalde. ¿Qué quería? ¿Qué quiere? Porque ya no es una casualidad, si lo dice dos veces de una manera, otra lo baja un poco, pero no importa, insistió. No se desdijo de sus palabras, ni nada, o sea, lo morigeró, pero no se desdijo de sus palabras. Sabiendo que el lunes venían con cámaras incluidas, con un paro profesores. Bueno, está sintonizando con una opinión crees que- pública comunal. creo Ahora yo. lo que me llama la Ya. atención es que tanto en este conflicto como en el conflicto de los profesores, antes de que pase algo importante, en este caso el retorno a clase, Sí. o antes de que se efectuara la votación en el Colegio de Profesores para ver si terminaban el paro o no, acogiendo o rechazando la propuesta de la ministra Cubillo, lo personalizo en este caso, se producen frases que avivan la cueca o le echan más leña a la hoguera, como quieran llamarlo. En el caso de la ministra Cubillo, vuelvan a clase, o si no, las clases no realizadas se van a descontar, y el presidente diciendo que el paro era ilegal. Se producen en dos momentos clave. No sé si deliberadamente o desafortunadamente, pero evidentemente eso no contribuye a abrir espacios de diálogo. Entonces, es algo que queda dando vuelta en el ambiente respecto del manejo, insisto, exprofeso o incautamente. Yo creo que el gobierno está apostando a ese desgaste, pero con un timing que tal vez de la semana pasada nos apurábamos mucho en dar por ya cumplido. Y no está cumplido, pero recién va un mes de conflicto con los profesores. Vamos para iniciándose la sexta semana, según entiendo. Y nadie, a ver, yo no recuerdo al menos un conflicto de este tipo, de envergadura más o menos nacional, con resonancia en los medios día tras día a nivel país. Antes del primer mes haya habido ese desgaste. 2006, pingüinos, 2011, universitarios, paro de otro tipo como el de registro civil, que fue eterno, ¿se acuerdan ustedes? Hace Sí. 3 años.
Eran conflictos que después del segundo mes llegaban a su fase de desgaste y llegan a una curva, a un cierto pique en algún minuto y después van en picada porque la gente ya no quiere más. Yo creo que a eso está apostando la autoridad. Sí, ahora acá hay o sea, el desgaste no empieza con el paro, porque venía el conflicto desde antes. Uh-huh. Ahora, bueno, hoy día hay una instancia nueva en que se quebrantan las advertencias, sí se negocia en paro, claro. Sí hay negociaciones en esas condiciones, cede un poco la ministra, los profesores dicen, ok, vamos a escuchar, pero en relación a los puntos planteados, como por ejemplo el pago de la deuda histórica, lo que falta ahí es un cronograma más preciso y certero de cómo se va a catalogar o a diagramar esto. Sí. Las coordenadas están... Eso es lo que falta. Siempre cuando se producen estas instancias, lo mejor que puede surgir no es un acuerdo, sino que un acuerdo marco. Y el acuerdo marco siempre contempla además un calendario de futuras instancias en las cuales se sigue negociando en el fondo. En la práctica es distender el asunto. Si pasa, podría ser una buena noticia. Y la estaremos dando en ADN. Bueno, Ya pues. despedimos a nuestro...